momentico acá. Esa lucha que tiene el creyente contra la carne, pero aquí nos vamos a enfocar en dos doctrinas que, como yo les he repetido muchas veces, parecieran que fueran desconocidas hoy en día, que es la de la regeneración y la de la mortificación de la carne. Todo lo que Pablo aquí ya empieza a hablar desde el capítulo 8 en adelante, está hablando de lo que es un creyente regenerado, ¿cierto? Lo que habla un verdadero creyente, que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo empieza aquí a hablar, dice, mas vosotros no vivís según la carne, o sea, hablando acerca del verdadero creyente. El verdadero creyente no anda según la carne, sino según el Espíritu. Yo ya les he explicado que cuando hablamos de espiritual, no estamos hablando de misticismo, ni como lo veían los anabautistas, que los anabautistas veían la espiritualidad como lo ven algunas personas en este tiempo, como con poderes místicos o algo así. No. Cuando hablamos de la espiritualidad es que la persona es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, sabemos que somos guiados por el Espíritu Santo si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Hay que entender que el verdadero creyente, el Espíritu mora en el verdadero creyente. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Recordemos que cuando nosotros hablamos acerca de la doctrina de la Trinidad, hay que entender lo siguiente, que cuando se habla acerca del Espíritu Santo, siempre se ha dicho que procede tanto del Padre, procede tanto del Hijo. Y en el Nuevo Testamento, constantemente vemos con respecto a eso que se dice el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, ¿cierto? El Espíritu de Dios aparece. Aquí lo que está hablando también es que el Espíritu de Cristo está hablando del Espíritu Santo. Aquí hay una doctrina que tenemos que tener cuidado. Yo les he dicho que a lo largo de la historia, más que todos los movimientos carismáticos y pentecostales, todavía en este tiempo, de hecho, antier me hicieron una pregunta con respecto a eso, lo que se llama la segunda obra de gracia. Hay muchas personas dentro de estos movimientos carismáticos y pentecostales que buscan la segunda obra de gracia. ¿Qué es lo que llaman la segunda obra de gracia? El bautismo del Espíritu Santo. Y ellos buscan esta segunda obra de gracia que llaman el bautismo del Espíritu Santo, una manifestación en lenguas, en algunos lugares en una visión del Espíritu Santo, resucitado, como lo ven los del G12, ¿cierto? Y siempre esperan y ven a los cristianos como si dentro de la congregación existieran cristianos de diferentes categorías. Y entonces hay personas que dicen, no, es que a usted le falta el bautismo del Espíritu Santo. No, eso nunca ha estado en la iglesia. De hecho, cuando una persona recibe realmente a Jesús en su corazón, inmediatamente el Espíritu Santo habita en él. No hay que esperar un bautismo adicional, una segunda obra de gracia, ni que el creyente es un creyente incompleto y que de pronto usted es creyente progresivamente. Entonces, hay que tener cuidado con la enseñanza porque eso todavía se enseña en la actualidad bastante. ¿Listo? Listo. Entonces dice así, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Alguien tiene algo para decir sobre este versículo? Si quiera comentar sobre este versículo 9, algo adicional o vamos avanzando. Que también hay en una creencia que está actualmente, bueno, que sigue, Sí. es sobre, digamos, unas personas que están en primer nivel, entonces están en la carne aún, y tienen que pasar a un segundo nivel, que ahí ya sería el espíritu y el cambio también, algo como eso. Pero eso no lo había escuchado. ¿Y eso de qué? Yo no sé, o sea, una vez un cristiano con el que yo hablaba nos explicaba eso, que supuestamente era el primer nivel de cristianismo y pasar a un segundo nivel, pero entonces los del primer nivel se quedan como, siguen en la carne hasta subir a un segundo nivel, una cosa rara. Sí, igual sí hay una progresión en lo que es la santidad. Cuando nosotros hablamos de la santidad, esa sí es la que sabemos que es algo progresivo aquí en el planeta Tierra. Calvino decía con respecto a este versículo, dice, esta es una corrección añadida muy oportunamente, por medio de la cual los creyentes son llamados a examinarse en sí mismos para que no se dejen llevar por falsos indicios en el nombre de Cristo. Entonces, como vamos a empezar a hablar acerca de la doctrina de la regeneración, hay que entender que la Biblia sí habla de falsos inicios en el cristianismo. Por ejemplo, la parábola del sembrador dice que una de las semillas cayó en peñasco, no me acuerdo si fue junto a la tierra, y creció por un tiempo. Dice que cuando llegó el sol la quemó, y Jesús explica que esos son cuando llegan las pruebas. Quiere decir que hay personas que pueden tener falsos inicios en el cristianismo, que pueden avanzar en el cristianismo por un entendimiento de la palabra, pasar ciertos años, pero cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, las angustias, se apartan de la fe.
Puede pasar. Realmente, como les he dicho muchas veces, hay personas que pueden estar dentro de las iglesias cristianas, pero nunca haber nacido de nuevo y pueden tener un falso indicio. Hasta muchas personas, nosotros nos podemos hasta engañar con la apariencia de piedad de muchas personas. Mire lo que pasó con Judas, lo hemos dicho muchas veces. Ni siquiera los otros apóstoles sabían que el que iba a entregar a Jesús era Judas, porque cuando Jesús mismo hizo la pregunta, todos se quedaron perplejos y no sabía quién era, ni ninguno se atrevió a señalar a Judas. ¿Sí? Y entonces hay muchas personas que pueden tener un falso inicio en el cristianismo porque no viven conforme al Espíritu. Entonces dice así, he aquí pues la señal cierta para distinguir a los hijos de Dios de los hijos del mundo, a saber, si son regenerados por el Espíritu de Dios en santidad y pureza. No obstante, el apóstol tiende tanto a corregir el pecado de la hipocresía como a atacar a los falsos celadores de la ley que amaban más la letra muerta que la virtud interior del Espíritu, la cual es el alma de la ley. Mira, yo les he dicho también, bueno, muchas veces no les he dicho que la palabra tiene un mensaje de convicción moral. De hecho, en estos días lo he estado enseñando. O sea, lleva la convicción moral y muchas personas pueden ser movidas moralmente para cambiar ciertas conductas en sus vidas. Pero si no se logra el Espíritu Santo en un verdadero creyente, el cambio que va a tener la persona va a ser un cambio moral, pero no va a ser una transformación desde el corazón. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo para decir ahí? Para que pasemos al versículo 10. Carlos, buenas noches. Hola Gustavo, ¿cómo vamos? Bien, yo no sé cómo se escucha y estoy aquí haciendo una Escucha pruebita mejor que otras porque, ocasiones, Gustavo. en serio, Sí, se entonces escucha mejor. va a tocar hacerlo por acá. Resulta que yo siempre me conecto a través de mi computador y hoy no quiso cargar, entonces me tocó hacerlo desde el celular. Se escucha mejor que las otras ocasiones, sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Carlos, no, mira que estoy haciendo una apreciación del versículo 9 muy distante pues, de la doctrina de la regeneración, que obviamente pues habla del tema. Sí. Pero pareciera, bueno, es que ese es el nivel de profundidad de la palabra de Dios también. Estoy notando en el versículo 9 un detalle y pareciera que perfectamente pudiera utilizarse como defensa de la doctrina de la Trinidad. Perdón, porque si usted se da cuenta, en ese versículo 9 habla, no sé, dice, empieza diciendo, o habla acerca, o hace referencia, perdón, al Espíritu solamente, y luego dice el Espíritu de Dios, y luego habla del Espíritu de Cristo, en un mismo versículo. Ese es el detalle que quiero acotar. No, pero me parece muy bien. Sí, la verdad, sí. Si no según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, me parece muy bien. O sea, está muy bien la aclaración ahí. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas tú vive a causa de la justicia. Mira que este versículo es uno de los versículos que vemos muy complicados. Pero entonces hay que entender que si de verdad es un verdadero creyente, este cuerpo lo que quiere realmente decir es que ya no vive para el pecado, ¿sí? Y hay que entender que nuestro espíritu, cuando hablamos de la regeneración, vive para la justicia, hablando de que ya nuestra vida ya no está dominada por el pecado, sino que nuestra vida y nuestra interior vive para agradar a Dios. Dando aquí a entender que cuando una persona quiere vivir por moralidad, puede ser apariencia externa, pero no es un cambio interno. Y lo dejamos aquí claro, la moralidad no cambia el corazón. La moralidad no es regeneración, así lo veía Pelagio. La moralidad no es regeneración, la moralidad no es transformación. Solamente es por medio del Espíritu Santo que entendemos que la regeneración y la regeneración es, digámoslo así, un principio de vida que está desde mi corazón, el cual lo que me hace a mí es pensar y querer que mi mente y mi corazón vivan para agradar a Dios. Entonces, mi cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Hay que entender este versículo también con respecto a esto. Lo siguiente, vamos a ver un comentario y es lo siguiente, mire, a pesar de que el creyente viva la regeneración, igual todos vamos a morir. Hay que entender eso. Realmente el enfoque que Pablo también va a dar aquí es ese. A pesar de que el creyente nazca de nuevo interiormente, este cuerpo va a morir. Nosotros vamos a morir como muere cualquier ser humano. Nosotros vamos a morir como muere cualquier ser humano y ahí lo tenemos que tener claro. De hecho, la palabra dice que está instituido para todo hombre que nazca, ¿cierto? Y que muera una sola vez. Muera una sola vez y después de eso, el juicio.
Ningún ser humano va a pasar por alto la muerte, solamente aquella generación que reciba a Jesús. Pero los demás vamos a morir y se va a ver la separación entre el cuerpo y el espíritu. Yo aquí les hago una aclaración. Miren, hay algo que entendamos que las iglesias carismáticas hablan mucho sobre la tricotomía. Y yo quiero hacer una aclaración sobre eso, para que puedan entender lo que les voy a decir. Las iglesias carismáticas son los que manejan este punto de vista de la tricotomía, que dice que el ser humano es un espíritu, alma y cuerpo. Históricamente, dentro de la Reforma se ha entendido que el ser humano es una dicotomía, o sea, el ser humano solamente es una parte física y una parte espiritual que se utiliza indistintamente como espíritu y alma. Las personas materialistas, como por ejemplo Dawkins, ellos no son dicotomía, no es dicotomía, sino se me olvidó monótono, bueno, ellos no creen que exista algo espiritual en el hombre, sino solamente material. Históricamente, cuando nosotros miramos la palabra, realmente el hombre es un ser, ¿cierto? Un alma viviente, el hombre tiene una parte física y una parte material. El hombre siempre fue concebido como una parte física, una parte material, que por causa del pecado, el hombre es separado de su cuerpo, ¿cierto? El hombre es separado de su cuerpo y ese cuerpo queda acá y si es un creyente, el espíritu va a Dios. Entonces, aquí lo que debemos entender es que todos vamos a morir. Ese fenómeno que produce el pecado, todos los vamos a vivir. Y es que vamos a dejar este cuerpo aquí en el planeta Tierra y vamos a ir directamente a Dios. Entonces, solamente las personas pueden entrar al reino de los cielos y pueden tener esa esperanza de ir directamente a su Señor si han nacido de nuevo. Este cuerpo se queda aquí en el planeta Tierra hasta que seamos glorificados cuando el Señor venga. ¿Qué tienen para decir sobre eso? Un momentico. Si alguien quiere hablar, puede hacer Pastor Carlos, hermano, buenas noches. Jorge. Sí, le Sí, escucho. bueno, con respecto a este versículo, cuando habla de que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, bueno, hay como una posición también de que, más o menos la que tú estabas diciendo también sobre que de igual forma vamos a morir en algún momento y ya el cuerpo, nosotros vemos cada día que vamos envejeciendo, vamos cada día va pasando el tiempo y obviamente es un día menos aquí en la tierra, entonces vemos que las fuerzas de como tal de la muerte, ese castigo por el pecado que entró, que es la muerte obviamente, pues nos va a llegar en algún momento. Pero entonces habla de que nuestro espíritu es vivificado, vive a causa de la justicia. O sea, esa justicia obviamente, al ser justificados por Cristo, esa justicia que Él nos da ahora, pues ya tenemos esa seguridad, esa confianza de que obviamente no moriremos eternamente, sino que estaremos con Dios. Dice, y vive a causa de la justicia, dice Ariana. Una pregunta, cuando los creyentes mueren, ¿pasan directamente a la presencia de Dios o descansan? ¿Esperan el juicio y ahí están con el Señor? Bueno, hay que entender porque, como ayer también lo estudiamos con los hermanitos de la congregación, con respecto a eso, hay posturas aún dentro de la iglesia y también posturas de otras religiones. Históricamente el creyente muere y va directamente a su Señor, el cuerpo se queda aquí en el planeta Tierra. Son los adventistas y los testigos de Jehová que tienen una posición completamente diferente. Los adventistas y los testigos de Jehová son los que creen que el alma duerme. Cuando una persona muere, duerme hasta que sea resucitada por su Señor. Y las personas que fueron malas, ellos creen en una aniquilación del alma, donde el alma es aniquilada, son las personas que malas van a ser aniquiladas y van a dejar de existir, pero hay que entender que el hombre fue creado inmortal desde el inicio, y va a pasar una inmortalidad con Dios o una inmortalidad fuera, aparte de Dios. Esa doctrina del alma durmiente no es bíblica, sí la tienen doctrinas como los testigos de Jehová, los adventistas, y lamentablemente hay pastores reformados que han adquirido eso, también ese punto de vista. ¿Sí? No sé, Ariane, si ahí quedó bien. Ariane. Sí, sí, cree, listo. Sí, la cosa es la siguiente, yo muero, si yo soy una persona regenerada, porque nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo, este cuerpo queda acá y su alma va al Señor. Las personas que mueren sin Cristo, realmente su alma va al infierno, Jesús fue muy claro con eso, hasta que sean despertadas y resucitadas
al juicio final, y en el juicio final las personas que no estén escrito en el libro de la vida van a ser echadas al lago de fuego y las demás personas van a pasar a la eternidad. Claro que va a existir un juicio final. Antes que hay que entender que las personas igual ya tienen predeterminado su castigo. O van cerca de su Señor o van en el infierno hasta esperar la sentencia final que va a ser en el juicio final. ¿Listo? Hay un juicio final. Listo. Ya Ariana me está por allá introduciendo en temas escatológicos. ¿Listo? Bueno, avancemos acá. Esperemos. ¿Tiene algo adicional, Ariana? ¿Qué preguntar? Bueno, entre Ariana es que dice, Hendrickson era el que tenía la siguiente posición sobre ese versículo, dice, vosotros por el contrario no estáis básicamente bajo el control de la pecaminosa naturaleza humana, sino del espíritu, hablando de la regeneración, que una persona que ha nacido de nuevo no está bajo el control del pecado, sino del espíritu. Vosotros, por lo tanto, no sois incapaces de agradar a Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo es incapaz de agradar a Dios porque para él es imposible, porque solamente aquellas personas que han sido circuncidados su corazón, que han nacido de nuevo, que han muerto al pecado, son los únicos que pueden agradar a Dios por medio del Espíritu Santo, que es el que da el querer como el hacer. Dice, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros, se dice, ahora bien, si hubiera alguno que por su vida y acciones demostrara no poseer el Espíritu de Cristo, tal persona no pertenece a Cristo. No es de ningún modo un cristiano, pero si Cristo vive en vosotros, entonces, aunque por causa del pecado, el cuerpo deba morir, lo que yo les había hablado, por causa del pecado, a pesar de que nacemos de nuevo, este cuerpo va a morir, pero el cristiano debe ver la muerte de una forma diferente. Mire esto que está pasando. O sea, ¿cómo vemos los cristianos la muerte? O sea, ¿estamos preparados para morir? Yo sé que da susto, pero la muerte del cristiano debe verse de una forma completamente diferente. La muerte del cristiano es un paso a la consolación. Los que sí deben de temer son las personas que mueren sin Cristo y mueren sin tener un entendimiento del más allá. Eso sí deben temer. Pero el creyente debe ser consolado con su Señor, que la muerte es un paso a la eternidad. Entonces dice, por causa del pecado este cuerpo va a morir, aún así por haber sido vosotros justificados, el Espíritu, que es en sí mismo vida, vive en vosotros. Y si ese Espíritu, a saber, el que resucitó a Jesús de entre los muertos, mora en vosotros, entonces aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también impartirá vida en el día de la resurrección a vuestros cuerpos mortales. Él lo hará por medio del Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir, así de la misma forma que nuestro Señor Jesús resucitó, nosotros podemos tener la garantía que nosotros también en algún momento vamos a resucitar y vamos a ser glorificados, porque recordemos, el humano siempre está concebido como un cuerpo y una parte espiritual. Quiere decir que en algún momento se nos va a dar un cuerpo. Las personas que mueren, eso se les llaman que las personas están sin cuerpo. De hecho, cuando uno lee 1 Corintios, a ese estado del hombre cuando muere, que es separado de su cuerpo, se le llama como desvestido. Realmente el hombre está como desvestido, o sea, ya no tiene su cuerpo. Pero en algún momento al hombre se le va a dar un cuerpo glorificado. Recordemos que cuando el Señor Jesús viene, ¿cierto? A todos se les va a dar cuerpo. Dice, en un cerrar, en un abrir de ojos, ¿cierto? Es la resurrección y esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. ¿Listo? Preguntas y vamos avanzando. Vamos avanzando este estudio de Romanos. Preguntas, ¿que quieren aportar algo adicional? O leemos el versículo 11. Listo. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos, mira, y nos adelantamos con una porción de Hendrickson, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, porque aquí es tanto el versículo 10 y el versículo 11 también se está enfocando de que nosotros nacemos de nuevo, pero este cuerpo va a morir, o sea, todos tenemos una cita con la muerte, inevitable, ya en el momento que Dios lo ha determinado. Pero si morimos, podemos tener la garantía de lo que dice este versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también. ¿Qué vivificará también? Vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué da a entender esto?
hablando tanto en el futuro y hablando también, por ejemplo, lo que sucede interiormente, porque si hay un cambio interior, también este cuerpo va a ser o sea, lo que hay en nosotros, por eso como lo otro leíamos, este cuerpo que está entregado a la injusticia, a la inmoralidad por causa de nacer de nuevo, también es entregado a la justicia de Dios. Pero aquí también habla que cuando nosotros vamos a morir, podemos estar garantizados que también vamos a resucitar. Y ese estado, ¿cómo se llama? Glorificación. Glorificación, donde vamos a ser también glorificados. Aportes de los que no han hablado. Por ahí que yo vi a Sebastián conectado, Sebastián que aporta y todo eso. El que quiera aportar ahí. Ahí están callados. O el que quiera, Florencia, Manito Juan, Jan, Alberto. Si quiere hacer un aporte adicional sobre este versículo con el fin que podamos profundizar un poquito más sobre él, o si tiene alguna pregunta. Carlos, sí, puede ser a manera de pregunta. Ese versículo 10, usted decía ahora, algo que es cierto, que en el momento de la glorificación nosotros recibiremos un cuerpo. El punto es, ¿recibiremos un cuerpo nuevo o estos cuerpos mortales serán regenerados? Eso es un debate teológico histórico. De hecho, dentro de la Reforma hay dos posiciones. Hay unos que dicen que vamos a recibir un cuerpo completamente nuevo. Hay otros que dicen que este cuerpo realmente va a ser como renovado. ¿Sí? Dice, de la misma forma como este planeta Tierra y el universo va a ser renovado, este cuerpo va a ser también renovado, porque recordemos que los apóstoles reconocieron también al Señor Jesús cuando el Señor Jesús resucitó. Por tal motivo, el aspecto de nuestro cuerpo glorificado va a tener probablemente un aspecto semejante al que tenemos, pero más bonito, ¿cierto? Nosotros, por pasar en esta vida, pues en el rostro se nos nota, en el cuerpo se nos nota el ajetreo de esta vida, las situaciones fuertes, las situaciones angustiosas. Cuando hablamos de glorificación es que este cuerpo puede ser, o sea, va a ser renovado, pero sin envejecimiento, sin morir, sin corrupción. ¿Sí? Están las dos posiciones. Yo creo que va a ser renovado. La posición que yo tengo. Creo también. Y yo lo creo también. Sí. Sí, no hay problema. Hay personas que dicen eso, que si lo creman. Yo digo que el cremar, hay muchos cristianos a lo largo de la historia que se han cremado. Me parece que son los testigos de Jehová que se oponen a la cremación, pero antiguamente, hasta en el tiempo de los puritanos, la gente se cremaba. Muchos hombres murieron quemados en hogueras. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tal que, mire lo de la pandemia? O sea, si la pandemia llega, toca cremar a la gente. Mire lo que pasó en Italia. En Italia están cremando porque eso de solamente enterrarlo, no, para acabar con la peste, toca cremar, hermanos. El solo hecho de que nos cremen no quiere decir que Dios no pueda elaborar un cuerpo. Miren, que entender, esto ya sería como una parte pues, de ciencia, ¿cierto? Que entender que la información nunca se pierde en el planeta Tierra, o sea, la información siempre está ahí. O sea, hay personas que hablan acerca de los cuerpos, dice, porque polvo era y polvo, o sea, porque al polvo vamos a volver. Realmente la información del ser humano a lo largo de la historia de todos los seres humanos no se pierde. Dios puede, por su misericordia, si en películas, ¿cierto? Ya volvámonos un poquitico tipo el Ducing. Si en las películas hacen todo lo que pasa desde una célula para elaborar todo un dinosaurio o cualquier especie, porque Dios no lo puede hacer con un ser humano, ¿cierto? Pues llevándolo hacia allá, haciendo especulaciones, ¿no? Diría yo. Claro que muchas personas pueden cremarse y volverse polvo, pero la información no se pierde. O sea, realmente nosotros, todos los cuerpos vuelven a ser polvo en este planeta Tierra y todos los cuerpos han sido polvos en este planeta Tierra desde el inicio de la creación. ¿Sí? Nosotros pertenecemos a este planeta Tierra y la información del cuerpo de los seres humanos está en este planeta Tierra, ¿cierto? Ahí como metiéndome como por esa área. Y yo digo que uno no le tiene tampoco que evitar que su cuerpo lo creme. Si hay que cremarlo y lo tienen que tirar también al mar,
Así ha pasado muchas veces con muchos creyentes. Muchos creyentes murieron cremados y muchos creyentes murieron comidos por leones. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí el cuerpo entonces qué pasó? Ahí es donde también está un misterio. De hecho, Pablo dice, aquí les digo un misterio. Listo, igual es complicado también. ¿Alguien tiene un aporte adicional sobre esto? Dice, lo que no sabemos es con qué edad tendremos ese cuerpo para luego reconocernos, pero podemos dar indicios de cómo pasó en el tiempo de Adán. Recordemos que Adán fue creado adulto, ¿cierto? Probablemente no va a ser niños, sino en un estado de madurez. Fue creado de esa forma. Probablemente va a ser así, en estado de madurez, y ahí va a seguir hacia eternamente. Yo lo veo de esa forma, ¿sí? En estado de madurez. Listo, igual esos temas son intrigantes y profundos. Listo. Con respecto a ese versículo 11 dice, esta es una confirmación del tema anterior derivada de la causa eficiente, como se dice del modo siguiente, si Cristo ha sido resucitado por la potencia del Espíritu de Dios, demostrando que posee un poder eterno, ese mismo poder lo desplegará en nosotros también. Eso presupone por un problema ya resuelto, que en la persona de Cristo ha sido mostrado el testimonio y el efecto del poder que se extiende a todo el cuerpo de la iglesia. Además, el hacer el apóstol a Dios, autor de la resurrección, lo atribuye al Espíritu vivificante. Quiere decir que si nuestro Señor Jesús resucitó, cuando nosotros vamos a morir, nosotros en algún momento vamos a resucitar. Esa es una garantía de nuestra salvación. Es una garantía de nuestra salvación de que vamos a pasar una eternidad con cuerpos glorificados. Una eternidad en donde va a estar un cielo nuevo, una tierra nueva, donde va a pasar una eternidad con Dios, Dios mostrando sus misericordias y Dios mostrando sus maravillas. Pero hay que creer eso, o sea, el creyente tiene que estar dispuesto a entender que este cuerpo lo va a perder de alguna forma y va a estar aquí en el planeta Tierra, pero en algún momento Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. ¿Listo? Preguntas. Abran el micrófono y hablan, interactúan también, no hay problema. Entonces, una pregunta, Daniela. cuando la persona va a ser glorificada, cuando sea la segunda venida de Cristo, ¿cómo va a ser? Bueno, lo que pasa es que no quiero meterme con los temas porque los temas son largos. O sea, recordemos que Tesalonicenses, no me acuerdo otra cita, habla que todo va a ser en la venida del Cristo. O sea, con la venida de Cristo va a ser la, la resurrección. O sea, la resurrección va a ser en la venida de Cristo. Lo que pasa es que la mayoría de los de Latinoamérica, ahí donde muchos de los que están aquí en otros países, son dispensacionalistas. Y el dispensacionalismo lo que hace es dividir las resurrecciones, ¿cierto? Pero bíblicamente son la misma resurrección de tanto de vivos como de muertos, de todos los seres humanos con la venida del Señor Jesús y después de eso el juicio. Yo les digo, yo soy amilenialista, ¿cierto? Hay muchas personas que, que tienen puntos de vista postmilenialista y muchas personas reformadas que son postmilenialistas y también muchos que son, bueno, más bien pocos que son premilenialistas. Por ejemplo, MacArthur es premilenialista. De hecho, eso es lo que de pronto yo les he dicho a ustedes que le critican a MacArthur es por ese premilenialismo que él tiene, porque la mayoría de los reformados han sido amilenialistas. Sí, pero todo va a ser en un solo evento. El Señor Jesús va a venir, va a resucitar a todos. Él venida. ¿Listo? Listo. Entonces le damos el versículo 2. Así que hermanos, deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Quiere decir que aquí Pablo empieza a decir, bueno, a pesar de que este cuerpo va a morir y nosotros vamos a tener lucha contra la carne hasta el último día de nuestras vidas, nosotros cuando entendemos que hemos sido guiados por el
qué pena, hermanos, que se me cayó el sistema, pero bueno, ahí me tocó ingresar por el celular. ¿Ahí me escuchan bien todos? Sí. Sí, listo. Entonces estamos hablando que nosotros somos deudores y no debemos de ser deudores a la carne, ¿sí? Sino que lo que nosotros somos o sea, ya que no vivimos a la carne, o sea, diciendo que nosotros ya no vivimos de acuerdo al dominio de esta carne, sino que vivimos de acuerdo a lo que nos guía el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros no podemos decir que le debemos y debemos de vivir conforme a esta carne. O sea, nosotros no le debemos nada a esta carne, es lo que quiere realmente decir ahí. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo para decir sobre ese versículo? Si quiere aportar sobre los versículos que hemos venido hablando. ¿Ninguno? Pastor Carlos, Sí, Jorge. sobre este versículo, eh, o sea, cuando Cristo nos redimió, la carne como tal, esa es una parte de nosotros que no ha sido redimida todavía, ¿cierto? Sino que será redimida pues, cuando seamos glorificados. Así es. Así es. Va a ser en la glorificación. O sea, lo que el creyente hace es un nacimiento de nuevo, ¿cierto? Pero lo que realmente esperamos es a la glorificación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo aún es algo que esperamos, o sea, nuestro cuerpo sigue igual. O sea, nuestro cuerpo sigue igual. No hay nada Sí. que se transforme en nuestro cuerpo. ¿Sí? Nosotros vamos a lo que va a todos los seres humanos a morir. ¿Listo? Ah, listo. Gracias. Listo, listo. ¿Listo? ¿Alguien más? Hoy casi no he escuchado a Florencia ni a Sebastián, han estado callados hoy. Listo. Daniel, ¿quién iba a hablar ahí? Florencia. Hola, pastor, ¿cómo está? Bien. No Muy sé, bien. no comenté nada de esto hoy, no comenté nada, pero estoy escuchando todo. No Listo, dale, estaba dale, escuchando, sinceramente. dale. Listo, listo. Entonces, le damos acá. No tenemos esta obligación. Un momentico, que es que estoy acá que no me deja ver bien esto. Dice, no tenemos esta obligación con la carne, naturaleza humana corrupta, sin embargo, para vivir de acuerdo con su norma. O sea, nosotros no le debemos nada a esta carne para vivir de acuerdo como viven todas las personas en este planeta Tierra. ¿Sí? Nosotros debemos de vivir de una forma diferente. Dice, que no le debemos a la carne favor alguno, es claro. De hecho, que fue precisamente a causa de esta carne que la ley fue incapaz de salvarnos. O sea, hay que comprender que fue incapaz. O sea, la ley nunca se colocó para que el hombre fuera capaz de vivir por la ley. Eso nunca fue de esa forma, sino que la ley lo que fue puesta es con el fin de guiarnos que necesitábamos a Cristo. Entonces nunca las personas han sido capaces de ser salvos por la ley, ya que hay una debilidad en la carne. Entonces dice que no le demos nada a la carne de favor alguno, es claro, de hecho que fue precisamente a causa de la carne que la ley fue incapaz de salvarnos. Lo cierto es que tener la mente o disposición de la carne física de la muerte, dice un pensamiento que Pablo en forma algo diferente repite. Dice, hay que entender que, pues como los versículos dicen, no hay nada que tengamos que hacer de acuerdo a lo que la carne nos manda, sino que nuestra vida debe ser completamente diferente. Entonces vamos avanzando al versículo. Es que como lo tengo en el celular, se ve más pequeñito de lo normal. Entonces el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí ya empezamos a hablar acerca de la doctrina de la mortificación de la carne, que también es una de las doctrinas desconocidas en este tiempo, ya que debemos de comprender es eso, y es que nuestra carne es mortificada. Debe verse mortificada no por nuestra capacidad moral, sino por medio del obrar del Espíritu Santo en nosotros. Ahí es donde debemos entender completamente en eso. Dice, que si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay un estudio de John Owen, que yo creo que yo se los envié, que se enfoca mucho en ese versículo, que el creyente debe vivir, o sea, o debe hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo, no por medio de su obrar, sino por medio del Espíritu Santo. ¿Listo? Aportes que tengan ahí. Hermano, Oh, Sebastián, ¿cómo vamos? perdón, es que está, no sé qué
está pasando. Internet acá se sale a en momentos de la conferencia. Por eso no Sí, participé. sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a lo que decía John Owen, bueno, tiene puntos muy interesantes, ¿no? Él igual, en cuanto a lo que da el Espíritu Santo, él tiene un enfoque de que Dios tiene ciertos medios de gracia que nos da por los cuales podemos mortificar la carne. Sí, Ahora, sí. cuando no se hacen conforme a una dependencia del Espíritu Santo, o no se usan estos medios en conforme a la dependencia del Espíritu Santo, podemos caer en legalismo, Sí, o sí. podemos caer también en usar medios que no nos han sido provistos por Dios. Por ejemplo, los católicos usaban la flagelación de su cuerpo para mortificar su pecado, pero realmente no son medios que nos de Dios. Entonces, todo lo que tengamos que hacer es en base al Espíritu Santo, eh, porque si no, o caemos en moralidad o caemos en legalismo y realmente, o simplemente suprimimos y nunca hemos mortificado ese pecado por no depender realmente del poder del Evangelio y por la dependencia del Espíritu Santo. Así es. Lo que usted dice es muy cierto y no puede darse a eso, o al legalismo, o puede darse a la moralidad. Por eso es que hay muchas personas que qué pena, hermano, listo, ahora sí. Hoy he estado como interrumpido un poco la clase. Entonces dice, porque lo que dice de verdad, Sebastián, es muy cierto, es porque pueden existir muchos medios en la cual las personas creen que pueden mortificar la carne y realmente no son lo que la palabra dice. Y uno se puede llevar sorpresas a creer que está avanzando en su vida cristiana y realmente no lo está haciendo de esa forma como la palabra dice, sino que lo está haciendo por sus propias fuerzas. Y entonces es donde nos tenemos que estar analizando constantemente porque es por medio del Espíritu Santo que debemos hacer morir las obras de la carne. ¿Alguien tiene algo que decir sobre este versículo? Este versículo hay mucho para hablar sobre él. ¿Alguien tiene algo adicional? Sí, Carlos, dice también la palabra de Dios que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿cierto? Y obviamente corroborando lo que decía ahora Sebastián, claramente no es con medios humanos que nosotros vamos a combatir la carne, no es como lo que hemos ya dicho en otros momentos, que no se trata simplemente de convertirse en un reprimido o simplemente guardando una distancia, es decir, no es como la práctica que hacen quienes eran los Himalayas, yo no sé, que utilizan el aislamiento a lugares tan lejanos para combatir los apetitos de la carne, ¿cierto? Cuando De no se hecho, entiende que es un proceso de adentro del corazón que necesita solamente de los medios de gracia. recordemos que todo ese proceso que llamó lo de los monasterios, eso de los monasterios también nació con eso. Los Ujú. monasterios nacieron con el fin de de que las personas se alejaran del mundo y se alejaran de una forma aislada. Y entonces muchos hombres se colocaron en monasterios, muchas mujeres también se colocaron en monasterios, pero ¿qué se gana el hombre en aislarse del mundo y el pecado seguir en su corazón? Recordemos que cuando hablamos de la historia de Lutero estaba encerrado en un monasterio y él todos los días tenía luchas contra el pecado de su corazón. Y mire lo que estamos viendo hoy en día, cuántos hombres están encerrados en monasterio y mire lo que está pasando hoy en día con la homosexualidad, con el lesbianismo, porque se encierran en lugares para apartarse del mundo, pero la maldad sigue en su corazón. O sea, ese pensamiento de monasterios que nació desde la Edad Media hacia adelante, eso es lo que vino a traer un montón de perversión también, porque es que nosotros tenemos que estar en este mundo, pero realmente lo que quita el pecado de nuestro corazón es la regeneración. Y todos esos medios humanos, la moralidad, tratar de lo que vino con ese cinturón de castidad, los monasterios, el alejarme como hacen muchas religiones asiáticas, todo eso no produce nada en el corazón. Fuerza humana, no produce absolutamente ni un 1% de transformación interna. El pecado sigue igual e intacto en el corazón. Y Así lo que estoy es. diciendo, ¿sí? Sigue igual intacto.
Miremos lo que dice acá. Dice, bueno, así queda así más grande. Bueno, dice, más si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Dice, esta es una moderación para que se descorazonen los creyentes que sienten todavía mucha, o sea, para que no se descorazonen los creyentes que sienten todavía mucha debilidad. Pues aunque estamos aún sujetos al pecado, esto no impide la esperanza a la vida prometida, siempre y cuando prosigamos constantemente mortificando la carne, porque el apóstol no exige una destrucción completa de la carne, sino solamente, dice, quiere que procuremos y nos esforcemos para reprimir sus concupiscencias, pero no se debe reprimir de forma humana, sino conforme la palabra dice, por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo es por medio del Espíritu Santo? Primero, conociendo mi pecado, porque si yo no conozco y no entiendo que soy un pecador, todavía no he entendido el cristianismo. Cualquier persona que no entienda que es un pecador es porque no ha comprendido nada del cristianismo. Primero tengo que estar ahí. Primero tengo que entender mi debilidad con el pecado. Tengo que entender el daño y la destrucción que hace el pecado en mi vida, porque cuando yo conozco que soy un pecador, pero también conozco el poder que tiene el pecado y el poder que tiene la tentación, también aprendo a vivir de una forma sujeta a Jesús. Después, ¿yo qué hago eso? Hay que entender que no es por mi propia fuerza, por tal motivo yo tengo que clamar, tengo que rogar por mi pecado, tengo que clamar a Dios para que cambie mi vida, y es el Espíritu Santo que me da a mí el poder para poderme negar, para poderme abstener, con el fin que yo pueda tener un avance e ir mortificando la carne, y que cada mes y que cada año pueda ver que la carne va mortificándose en mi vida. ¿Listo? Avancemos. 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir, ¿quiénes son los únicos que son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Las personas que no son guiados por el Espíritu de Dios y se pueden llamar cristianos, se pueden llamar ungidos, se pueden llamar apóstoles, pero si no son guiados por el Espíritu de Dios, no son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, recordemos que es el pecado el que produce temor, es el pecado el que produce muerte, sino que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Solamente es por medio de Cristo, solamente es por medio del nacer de nuevo que podemos decir que somos hijos de Dios. Nosotros somos adoptados por medio de Cristo. No todas las personas del mundo son hijos de Dios, todas las personas del mundo son criaturas, solamente son hijos de Dios aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón, y los cuales son justificados por medio de la fe, y en los cuales el Padre adopta, y por cuanto somos hijos, vamos a ver más adelante, somos herederos de las grandes riquezas espirituales y de lo que viene en la eternidad con Dios. Dice, por tal motivo nosotros podemos decir Abba Padre, solamente se puede decir Abba Padre aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién puede decir algo sobre este versículo? Pastor Carlos, Ok. esta guía por medio del Espíritu Santo, o sea, esta forma de que Dios nos guía por medio de su Espíritu para saber que somos en realidad hijos de Dios, sabemos que Él nos guía como ustedes, bueno, como ustedes decían en versículos anteriores, no es una guía mística o algo que vamos a sentir o que vamos a escucharlo audiblemente, tal vez, sino es en obediencia a su palabra, por medio de su palabra, nos va guiando en cada situación, en cada sufrimiento, en cada prueba, o en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, y de la única forma de estar llenos es por medio de su palabra. O sea, van de la mano, no podemos desechar ni dejar de lado la palabra de Dios jamás, porque esa es la única forma que en realidad seremos guiados por el Espíritu Santo para saber si en realidad somos hijos de Dios, si entendemos esto. Ahí es muy cierto lo que usted dice. Siempre es necesario que, juntamente con el crecimiento espiritual del creyente, siempre va de acuerdo con la palabra de Dios, porque es que es el Espíritu Santo quien glorifica la palabra que él mismo inspiró. El crecimiento del creyente y el avance del creyente va muy de acuerdo con lo que la persona va comprendiendo y va entendiendo de la palabra, ya que es un medio de gracia, tanto la palabra como la oración, como el congregarse.
Es importante comprender eso. Una persona que crea que su vida espiritual es algo más pragmático, alejado del conocimiento profundo de la palabra, tarde que temprano va a tener malas prácticas y un mal entendimiento de lo que es la realidad espiritual de un verdadero creyente. Así es, muy cierto. Florencia. Y también sabemos que tenemos un Padre que es el que se compadece de nosotros, ¿no? Que es Dios, que por ahí capaz que nosotros vemos mucho en el Antiguo Testamento, Señor, Jehová, Dios, pero Padre es el término que usó Jesús para referirse a Dios. Y eso cambió completamente nuestra relación con Él. Y también sabemos que por ahí capaz nosotros los que somos cristianos sabemos lo que es tener. Bueno, yo no crecí en una familia cristiana, pero a mí por lo menos yo estoy contenta con los padres que tuve. Pero digo, pero a veces es difícil acercarse a uno creyente diciéndole tenemos un padre, y a veces justo vivió en una situación que no era muy buena con los padres, pero este padre es diferente, ¿no? De hecho, es Y una relación. es Sí, estamos, es como mirando esa relación de intimidad que tenemos con Dios por medio de Jesucristo. O sea, solamente podemos tener esa relación de intimidad por medio de Cristo, dando a entender que no todos los seres humanos pueden llamar a Dios Padre, pueden llamar a Jesús Señor, pero si no entienden la realidad por medio de Cristo Jesús, que es por medio de Cristo Jesús y es por medio de ese nacimiento de nuevo que podemos llamar, y esa relación con Dios está restaurada en Cristo Jesús, que nosotros podemos decir Abba Padre. La única forma que podemos decir Abba Padre es por medio de Cristo Jesús y es por medio de haber nacido de nuevo en nuestras vidas, porque es que el versículo, mire todo ese capítulo 8, va dejando claro todo ese tema de lo que es el nuevo nacimiento en el creyente. Listo, miremos lo que decía Lutero con respecto a esto. Dice, la esclavitud de que se habla aquí es la esclavitud bajo el pecado, a la cual se hace referencia en Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay que entender que nosotros ya no vivimos para el pecado, ni somos esclavos del pecado, sino que hemos sido liberados, como lo hemos visto muchas veces, una esclavitud de la cual la ley no puede librarnos. La ley no fue creada para que el hombre se salvara, sino para guiarnos a Cristo. Lo único que la ley pudo hacer era obligarnos por el temor al juicio con que nos amenazaba a hacer las obras de la ley. Pero con esto la ley no hacía morir las obras de la carne, sino que más bien las incrementaba, porque incrementaba el odio a la ley y los deseos de transgredirla, y eso lo podemos vivir todos nosotros. Nosotros tratar de vivir una vida cristiana por nuestra propia fuerza, nos vamos a salir odiando a nosotros mismos y vamos a decir, yo porque es que no soy capaz, yo porque siempre le fallo a Dios, yo porque esto y esto y esto y esto y esto, porque es que no estamos mortificando la carne por medio del Espíritu Santo, sino que lo estamos haciendo por medio de las obras y por medio de nuestra fuerza. Yo siempre tengo que tener una confesión sincera ante Dios, confesar, arrepentirme del pecado, clamar y llorar por mi pecado y negarme y abstenerme, porque si yo no me niego ni me abstengo, ahí vamos a estar muy graves. Recordemos que el cristianismo no es de superación personal, el cristianismo es de abnegación, de abnegación. Esto es lo que está pasando, los que leyeron el capítulo de hoy de David Platt, se enfoca mucho a eso, que hay veces la comodidad, que hay veces ese tipo de evangelio centrado en la prosperidad, hay veces no nos permite ver, o mejor dicho, no nos permite ver la miseria espiritual en la que podemos estar nosotros y la que puede estar el mundo. Esto que está pasando en el mundo es para que las personas entendamos todos, hasta la iglesia, que en este momento, a pesar de que podamos tener alrededor del mundo templos gigantescos, hay una miseria espiritual o hay algo espiritual que de pronto la iglesia no ha entendido, es que debemos arrepentirnos y se debe predicar el verdadero evangelio y las personas deben entender que necesitan a Dios. Hay veces las personas en el mundo se creen buenas y yo creo que esto lo que está haciendo es que las personas vuelvan a entender que necesitan y que son pecadores, y esto que está pasando también es por el pecado. De hecho, alguien subió en estos días una imagen donde en un supermercado, en el lugar de las librerías, en un supermercado donde estaban las Biblias, estaba completamente vacías porque las personas empezaron a llevarse las Biblias para sus casas. Es que hay veces hace falta un remesón como estos
para que las personas se empiecen a enfocar en Dios, porque hay veces la comodidad no deja ver la miseria espiritual en la que estamos, y hay veces la comodidad no nos deja ver que necesitamos a Dios. Sí, por eso es que Jesús mismo dijo que cuál duro es que una persona rica pudiera entrar al reino de los cielos. No quiere decir que no han existido personas con dinero que crean en Dios, claro, pero hay veces la comodidad y el dinero enceguecen. Mire lo que leíamos el capítulo hoy de David Platt, habla sobre eso. Y el último versículo dice el 16 al 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiere decir que si hay un convencimiento, hay algo que está en nuestras vidas que nos deja ser conscientes de que realmente somos hijos de Dios, y por tal motivo el versículo 17 concluye, y si hijos, quiere decir que si somos adoptados como hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire esta última parte, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El cristianismo por lo general está marcado en momentos de sufrimiento, en momentos de angustia. Todo dice la palabra que es necesario que a través de muchos padecimientos entremos al reino de los cielos. Esa idea de buscar siempre bienestar, tranquilidad, hay veces no pertenece o digamos así, en muchas ocasiones no pertenece al cristianismo. No quiere decir que todo el tiempo vamos a vivir así, pero hay veces las situaciones fuertes hacen parte del cristianismo y vienen situaciones de muchos lados con el fin que nosotros solamente nos centremos en Dios, solamente nos centremos en Cristo, que aprendamos a vivir por fe, ¿sí? Y así como padecemos, como Cristo padeció, y así como Cristo fue glorificado, nosotros también en algún momento vamos a ser glorificados. Aportes adicionales sobre este versículo. Pastor, Hermano, Manito Juan Goyeneche. pues con respecto al versículo 16, él dice que el Espíritu mismo da testimonio, pues lo podemos ver en los frutos, lo que dice Gálatas 5:22, de los frutos del Espíritu, que es lo que tenemos que tener presente día a día en nuestro diario vivir, porque tenemos que tener un amor por nuestros hermanos, un gozo, todos los frutos del Espíritu, que es lo que va a reflejar en nosotros si verdaderamente somos hijos de Dios. Así es. Solamente es por medio de lograr el Espíritu. Sebastián. hermano, más que todo en la iglesia se ha perdido el punto de vista ¿Sí? o cómo realmente ha vivido Jesús acá en la tierra. Porque muchas veces pensamos que, bueno, vamos a la iglesia, bueno, nos encanta vivir en comunidad con los hermanos, recibir el amor, que bueno, tenemos una alabanza que nos encanta mucho, pero, y pensamos que esa es la vida cristiana, pero el padecimiento que ha sufrido Cristo es, bueno, cuando tú ves la vida de Cristo, es un Cristo sufriente, un Jesús que no tenía ni siquiera dónde dormir, no tenía... O, como igual en una radio acá en Bolivia dice, bueno, él vino y nació ni siquiera en su propia casa, sino en el pesebre de otra persona. Entonces, cuando vemos todos esos padecimientos y todo lo que ha pasado, incluso su familia lo rechazaba, sus amigos lo han dejado en el momento más, donde tal vez más lo necesitaba, y entonces cuando vemos eso es cuando realmente decimos, este es el Cristo al cual seguimos. Porque si los de la prosperidad están buscando a un Cristo que, bueno, les dé plata, que les dé dinero, que les dé felicidad, entonces están perdiendo el enfoque de a quién realmente están siguiendo. No están siguiendo realmente al Jesús bíblico, sino están siguiendo al Jesús que han armado con su propio corazón. Así es. Lo que usted dice es muy cierto. Yo por ahí he escuchado a muchos pastores de la prosperidad que hablan de un Jesús que no tuvo problemas, que siempre vivió bien, que tratan de quitarle el significado y pues de situaciones fuertes que Jesús vivió, cambiándola por situaciones de rico, y que Jesús no pasó dificultades. Y Jesús, por eso la palabra dice
era varón de dolores, o sea, como usted dice, el Cristo sufriente desde que nació hasta que murió. Y nosotros también tenemos, el verdadero creyente se identifica con los sufrimientos de Cristo. En muchas ocasiones vamos a sufrir por muchas cosas y esos sufrimientos nos van a hacer que maduremos, que nos santifiquemos y que avancemos. Que cuando lleguen momentos también de prosperidad, de bonanza, también aprendamos a centrarnos en Dios. ¿Sí? Listo, entonces terminamos con lo que dice Hendrickson aquí, dice, la posición de ser hijo implica la de ser heredero, quiere decir que somos adoptados con Cristo y vamos a tener una herencia, y es una herencia eterna, ¿sí? Cosa que a su vez implica la existencia de una herencia, ¿sí? Reservada para nosotros, que esta herencia está reservada para el futuro, es algo que Pablo aclara al decir, ¿cierto? Que compartiremos su gloria. En los versículos 11 y 13, el apóstol ya ha encendido la esperanza de aquello a quienes se dirige. Él había señalado glorias por venir, tanto para el cuerpo como para el alma. Ahora se aplica a ampliar el tema, ¿cierto? Entonces, hay un testador, hay una herencia y hay un heredero. El testador es el Señor Jesús, ¿sí? La herencia es la vida eterna y nosotros somos los herederos. Y sabemos que va a ser una salvación completa. Nosotros vemos ahora que hemos sido regenerados, nuestro cuerpo también va a ser salvado y vamos a pasar una eternidad con Dios. De estos versículos que estudiamos hoy, ¿qué quieren decir adicional? Los que escribieron por el chat, si hay algo escrito en el chat, como estoy en el celular, no sé cómo sacar el chat desde el celular. Casi nunca había utilizado el celular por acá, pero yo no sé últimamente qué está pasando con mi portátil. Entonces, si alguien me puede leer lo que hay escrito en el chat, si hay preguntas, que es que no lo puedo ver desde acá y no sé cómo sacar el chat desde acá. Ah, ya ve cómo sacar el chat. Listo, qué pena. Cierto, por aquí dice que Sebastián, que hay que matar a la carne, pues nuestros deseos están en la carne, por eso necesitamos morir cada día. Listo. Algo adicional que tenga que decir para que comentemos un poquitico sobre el libro de David Platt. ¿Alguien que quiera dar una conclusión final de estos versículos que leímos? Ninguno, ¿viste? Están callados. Listo. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre el libro de David Platt. Los que pudieron leer, este libro es bueno. Y estuvimos hablando sobre diferentes aspectos de... Él empieza a hablar sobre lo que es los ricos y los pobres, tanto que tienen que ver con la parte del evangelio. Hay que mirar aquí algo, por ejemplo, ya que ahorita Sebastián estuvo hablando sobre el evangelio de la prosperidad. Hay un fenómeno, y esto lo dijo una vez Juan Manuel Vaz, que el evangelio de la prosperidad vende para las personas que no tienen dinero. Pero para las personas que tienen dinero, ¿qué va a vender? Por ejemplo, que usted le diga a una persona que tiene dinero, Dios lo quiere hacer rico. Y toda la persona que tiene dinero va a decir más. Dios ya me ha dado bastante. Dios me quiere dar más de lo que tengo. ¿Cierto? Este evangelio de la prosperidad vende para las personas que estamos pensando todo en cómo suplir las necesidades. Y por eso es que vemos que hay muchas cosas que se llenan las iglesias. De hecho, no sé qué va a pasar después de esta pandemia, donde se dice que vamos a entrar en una recesión económica fuerte a nivel mundial. ¿Qué va a pasar después de caer casi en descrédito los pastores de la prosperidad, pero el mensaje de ellos, muchos pueden volverse más fuerte, porque las personas, todos vamos a estar como tratando de tener un equilibrio económico? ¿Sí? Florencia. Sí, estaba pensando en eso, justamente. El tema de los pastores de la prosperidad, a mí realmente me llama la atención eso, ¿no? Pero yo lo había relacionado con otra cosa, no lo había relacionado con los pastores de la prosperidad, pero sí tiene relación. Yo lo había visto por el otro lado, por ejemplo, de la teología de la liberación, no de las teologías liberales, de la teología de la liberación, porque, no sé, por lo menos yo he visto, eso es más frecuente en los círculos católicos, pero por ejemplo en algunas iglesias metodistas, valdenses y en algunos círculos bautistas acá en el país, ¿no? No sé en otro lado, calculo que en otro lado debe ser lo mismo. He visto que ese tipo de teología como que es bastante frecuente, entonces a veces Eso es lo ponen mismo que mucho llama énfasis en el mismo evangelio, eso es lo ¿eh? mismo que el evangelio social, ¿cierto? Algo parecido, sí, que como que prácticamente que la pobreza viene a ser como un pecado social
Entonces, el creyente tiene como básicamente, entre comillas, la obligación de ayudar a otras personas, eh, porque, porque como que si no es pecador y no se merece el cielo, algo así. Entonces, como que se pone más énfasis en las buenas obras que en la obra de Cristo. No sé si Sí, más o menos me explico. sí. Pero lo que sí yo veo, claro, lo que sí veo es claro, que nosotros últimamente estamos bastante cómodos, como decía ahí en el libro, que a veces cuando mejoramos un poco, como que nos ponemos más cómodos, algo así, me dio a entender. Ajá. Pero, claro, pero también está ese otro extremo, entonces hay que tratar de no llegar a eso tampoco, de sí hacer las cosas como Dios nos manda por Dios, y también viendo, teniendo amor por el prójimo, como dice también, como se menciona ahí en el libro, y mirando también la situación que está pasando la gente, más ahora que es frecuente el tema todo este de la pandemia. Bueno, acá en mi país es muy común el tema de las ollas populares. Entonces, no sé si en otros países hay también, pero eh, se ve mucho se ve que hay mucha gente que está pasando necesidad. Y ahora con este tema de la pandemia, como que muchos de los merenderos, comedores esos que hay públicos, como que no se está viendo gente ayudando. Pero este, que ahora en esta situación, no sé, es necesario, también tenemos que cuidar nuestra vida, obviamente, pero como que a mí me parece que es la oportunidad para ayudar a otros también. No sé lo que De en hecho, el lo que... libro igual se mencionaba Sí, el tema de que, claro, de las enfermedades, de que había mucha gente que estaba, ponían ahí algunos ejemplos, ¿no? De un hombre que estaba enfermo, ¿no? sí. Es que Samer se llamaba algo así. Sí, 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 o sea, sí, algo así. lo que Sí. Florencia dice es muy cierto. En varias cosas, mire. Hay que tener cuidado porque nosotros no podemos confundir la iglesia con el evangelio social o con lo que llama también la teología de la liberación. De hecho, muchos de esos ideales nacieron aquí en Colombia, dentro de diferentes sacerdotes católicos aquí en Colombia, en Medellín, cuando usted mira la historia de eso. ¿Qué pasaba? Que casi que convertían a la iglesia en una especie de socialismo, ¿cierto? Que tenía que estar ayudando y que realmente las personas ricas tenían que de alguna forma estar pendiente de las personas pobres y que tenían que el gobierno tener los ideales para que las personas, entonces todo se volvió así y hay muchas personas que piensan de la iglesia como si fuera algo así. Es necesario, porque cuando usted mira, o sea, hay cosas que sí, sí, y hay otras cosas que no. Hay que tener cuidado porque hay muchas cosas de la teología de liberación que no tiene que ver nada con la Biblia, y es más como una especie de buscar más bien los ideales sociales que entender lo que la palabra dice. Entonces ahí yo creo que hay un análisis que hay que hacer. Lo otro, la Biblia sí habla con respecto a los hermanos que están en pobreza o los hermanos que pasan dificultades fuertes. Yo digo que este es un tiempo donde la iglesia se tiene que mostrar como tal, como la iglesia, y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. De hecho, cuando usted mira Pablo y cuando Pablo subió, cuando usted mira Hechos 15, ¿cierto? Y ese primer concilio, al final lo que le dice Jacobo es que se acordara de los pobres que estaban en Jerusalén. Y vemos que en Corintios lo que hace Pablo es empezar a recoger una ofrenda para los pobres que estaban en Jerusalén. Y de hecho, cuando usted mira Romanos, el último capítulo de Romanos, Pablo tenía que subir antes de ir a Roma, él tenía pensado subir a Jerusalén para llevar la ofrenda que había recogido de las otras iglesias. Sí es necesario que se ayude primeramente al creyente que pasa necesidades fuertes. Y es un enfoque que se debe tener. Y es algo que en momentos de crisis, como estamos viviendo ahora, como también en el tiempo de Pablo, habían ciertos lugares de hermanos creyentes que están viviendo momentos de crisis. Por ejemplo, Israel, había mucho creyente en dificultades de pobreza que se levanten en este tiempo. Mira, a mí lo que me produce tristeza es lo siguiente. Mira. Yo sé que estamos en un momento donde hasta los pastores están pasando dificultades muy fuertes que están pasando. Yo sé que hay pastores que están pensando que cómo van a pagar el arriendo del local. Eso hay que entenderlo, ¿cierto? Pastores también que están pensando muchas cosas y vienen dificultades económicas. De hecho, en estos días salió este hombre, John Milton, ¿cierto? Y hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con John Milton, pero de pronto lo que él dijo tiene cierta realidad, ¿cierto? Él estaba buscando como una ayuda para los pastores, no estoy de acuerdo con eso, con ciertas cosas, pero lo que sí muestra es una evidencia de que
de que también los pastores, algunos de los pastores, más que todos los pastores que no son de la prosperidad, la van a pasar también muy dura, pero lo que no estoy de acuerdo es con la manipulación. Con eso sí no estoy de acuerdo. Por ejemplo, con ese video que sacó Dante Gebel, yo con eso sí no estoy de acuerdo. Porque aparece Dante Gebel, no sé si ustedes lo vieron, y que Dios me dijo, y que apareció un ángel del Señor, y me dijo que no importa que estén pasando por dificultades, pero tienen que sembrar. Con eso sí no estoy de acuerdo. Que sí, los hermanos de la iglesia tienen que estar preocupados también por mirar a ver qué es lo que está pasando entre los hermanos, también con la congregación, con el líder de la congregación y todo eso, pero manipular a las personas para que den de esa forma, no estoy de acuerdo. Y más en estos momentos de crisis, sí que se va a tener críticas con respecto a eso. Y estoy enviando por eso. Pero la iglesia sí se tiene que enfocar entre todos los hermanos con respecto para que puedan estar de alguna forma bien. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre lo que leyó el libro, los que leyó en el libro, porción del libro? Estos 10 minuticos, ahí entre más. ¿Alguien que quiera hacer un comentario adicional? Yo ¿Sí? tengo una pregunta para hacer. Sí. Sí, pero con relación a esto que dijo ahora, ¿no? Sí. Yo realmente eso no, o sea, no tengo dudas, ¿no? Con relación a los pastores, ¿no? Como que, Me va a poner a mí a o sea, hablar desde preguntando. eh, Sí, Florencia. que no sé si es bíblico, ¿no? Digamos como que la congregación dé dinero, pero para el pastor, no sé, yo no sé, como que me pregunto, porque realmente como que hay cosas que me dejan dudando. Entonces, no Claro, sé, pues hay que entender algo, Cindy. sí. Igualmente, el pastor está entregado a la obra. Claro que el pastor también debe recibir un sueldo de la congregación, ¿cierto? Así se mantienen las congregaciones. El problema es el siguiente. Yo lo que no estoy de acuerdo son con los pastores de la prosperidad. Es la forma como se saca dinero, pero una congregación que tenga una membresía fiel, que sepa que hay muchas cosas que tienen que sostener de la iglesia, claro que es necesario que den su ofrenda. El problema es que las personas tengan que ofrendar con engaño. Eso es con lo que, o sea, que se manipule y que se le diga a las personas que Dios me dijo, que si da esto y todo Dios los va a proteger del coronavirus, que si da esto, ahí sí, preocupante, ¿cierto? Que sea más bien algo que le nazca del corazón a las personas, no por obligación ni por manipulación. Así es como debe ser. ¿Sí? Pero entonces centrémonos en esto, ¿no? Pero ahí como le respondí ahí por encimita, listo. Entonces, mire que lo que decía David Pla con respecto a ese tema, él habló mucho sobre la comodidad, de cómo las personas veían a Norteamérica. Mire que él es un pastor norteamericano y él decía, y lo veían siempre como a Norteamérica como un país próspero, y de hecho se ve como un país próspero. Mucha gente lo dice que lo que más le gusta de Estados Unidos es la prosperidad que tiene ese país. Y entonces que cuando él pasó un momento de crisis con esto del huracán, que ellos quedaron sin nada, él ya empezó a tener un punto de vivir diferente, porque él era un pastor y él había tenido sus ciertos lujos, y después de que el huracán se le llevó todo lo que tenía, él habló con la esposa de vivir de pronto o vivir de una forma más sencilla. Mire, por ejemplo, A.W. Tozer. A.W. Tozer fue un pastor que, a pesar de que A.W. Tozer recibió tanto dinero, A.W. Tozer tenía una forma de vivir muy sencilla. ¿Sí? Yo digo que lo que todo pastor debe hacer es vivir como una especie de modestia en muchas cosas, no estar de acuerdo con esos tipos de lujos exagerados de la prosperidad, que eso es con lo que no está bien. Pero sí es necesario que las personas empiecen a enfocarse es en la miseria espiritual que está en este tiempo. Estamos con un evangelio tan materialista que está abundando en Latinoamérica, porque es que en Latinoamérica abunda el evangelio de la prosperidad, al igual que África, diferente a lo que abunda en Europa, en Estados Unidos, pero el evangelio de la prosperidad gusta demasiado, por eso es que hay iglesias repletas de gente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que las personas nomás se enfoquen en lo material y no se enfoquen en lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que las personas están ciegas a la realidad espiritual y a la miseria espiritual. Sucede como lo que aparece en Apocalipsis, de que había una iglesia que decía que yo soy rica y tengo todo, pero realmente estaba pobre y desventurada. Hoy podríamos decir eso, hoy vemos iglesias y templos hermosos, templos sorprendentes, templos lujosos, pero realmente hay una necesidad espiritual gigantesca
en Latinoamérica. Latinoamérica puede tener templos muy grandes, pero hay una miseria espiritual sorprendente que tenemos que empezar a verla y abrir nuestros ojos, empezando desde nosotros y ver que hay una necesidad espiritual muy grande. El solo hecho de que existan iglesias, mega iglesias, super iglesias, no es sinónimo de un cristianismo serio y maduro. ¿Qué opinan ustedes de eso? Para que vamos hablando sobre esto hasta las 9. Un aporte que tengan ahí sobre esto. Pastor Carlos, Sí. bueno, dos cositas. Primero, pues con respecto al libro, muy interesante, la verdad, el libro impacta mucho, ¿verdad? Como él dice, la comodidad que de pronto podemos tener muchos en algún momento de pensar que como uno está bien, pues puede llegar hasta no pensar en los hermanos y tampoco preocuparse ni siquiera por las necesidades tal vez de las personas que padecen también en pobreza. Esto también cuando uno ayuda tal vez hasta una persona que no es creyente, uno le da algo a una persona, hasta no puede ser, no es ni siquiera creyente, pero ahí en el libro mencionaba David Platt que con estas cosas estamos glorificando a Dios y hasta esas personas glorificarán a Dios porque así conocerán el amor de Dios hacia ellos. Él tiene misericordia hasta de las personas que no son creyentes, muchas veces también. Él tiene cuidado de su creación. Eh, entonces también la iglesia, aparte también obviamente lo más importante es esa miseria espiritual que hay actualmente, buscar la forma de suplirla y también no olvidarse de ese amor al prójimo, que principalmente con los hermanos de la fe, como usted mismo lo decía, y también no olvidarse también que el prójimo también, obviamente, cualquier persona que no somos nosotros, aunque no sea creyente, debemos ayudarlo si está en nuestras manos. O sea, si alguien viene a nosotros y simplemente, no, vamos a orar por ti o algo así, teniendo las cosas, teniendo el dinero tal vez para ayudarle y dejándolo ir de esa manera. Él mencionaba ahí el ejemplo, creo que citaba a Santiago, estaríamos siendo unos hipócritas, obviamente teniendo la forma de ayudarlo y no lo hacemos, estaríamos fallando ahí como cristianos en ese caso. Y otra cosa con respecto a lo que Florencia decía sobre los pastores también, hay un versículo en Primera de Timoteo 5, 17 y 18 donde habla de este tema de la honra a los pastores. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Entonces hablando de esa honra que deben tener los pastores o las personas que se dedican a enseñar en las congregaciones, obviamente ellas se dedican exclusivamente a eso, obviamente no podrán dedicarse a un trabajo secular porque descuidarían el pastorado, que es un trabajo, una labor, como dice ahí, una, es un obrero y es digno de ese salario porque es dedicado totalmente a la obra. Obviamente los pastores que están dedicados exclusivamente a la obra y que sí trabajan por la obra, no hablando de todos estos pastores de la prosperidad, pero sí hay pastores todavía en iglesias bíblicas que están pendientes de los hermanos en oración, se dedican a estudiar la palabra para presentarla a la congregación, alimentar a la grey del Señor. Entonces, sí debemos honrarles por eso, porque también obviamente tienen familia y tienen sus gastos, no vivirán del aire tal vez. Entonces, tenemos que tratar de honrarles. Sí, por ejemplo, lo que sí hay que pensar, pues este capítulo va como muy de acuerdo a lo que puede pasar. Vienen tiempos duros, no hay que negarnos, hermano. Y yo digo que es tiempo también de que empecemos a dejar como el egoísmo y a pensar en los otros hermanos, ¿cierto? Si Dios le da más a usted y tiene con qué apoyar a otro hermano que usted tiene, sabe que puede tener necesidad, hay que apoyarlo. Yo digo que ese es el pensamiento que debemos de tener todos. Eso lo enseña mucho la Biblia. No estamos hablando de un tipo de socialismo ni nada de eso, sino algo que es bíblico. Y si Dios a algún hermano le permite tener más, y si él teniendo más no le da a un hermano que tiene necesidad, eso yo creo que Dios también lo mira, ¿cierto? Porque es Dios el que permite las cosas. Y dentro de las congregaciones hay todo tipo de hermanos. Hay hermanos que pueden tener dinero, hay hermanos que medio, pero hay hermanos que no tienen nada. Y yo digo que en este tiempo
tenemos que empezar a pensar dentro de las diferentes comunidades en las que estamos, de los diferentes hermanos, ¿cierto? Apenas estamos, mire que todos aquí hay unos de diferentes ciudades y otros de diferentes países, pero todos estamos en cuarentena. Y esa cuarentena ha hecho que muchas personas se queden sin empleo, ha hecho que muchas personas se queden sin trabajo. Y entonces eso es lo que hay que pensar, de empezar a colaborar a ciertos hermanos, porque para eso hemos sido llamados. Si Dios nos da de más, hay que empezar a pensar en los hermanos de la fe. De hecho, eso es lo que enseña también esto acá, hablar sobre esa ayuda, pero también en ver la necesidad espiritual que está pasando en este tiempo, y donde le decimos, el solo hecho de que una iglesia sea grande no es un hecho, o sea, un gran número no es evidencia de un verdadero evangelio. De hecho, lo que estamos viendo hoy en día es que las iglesias súper grandes por lo general predican un evangelio un poquito tergiversado. La mayoría de las iglesias bíblicas que por lo general yo conozco son pequeñitas. De pronto las más grandes no pasarán de 350 personas o 400, ¿cierto? Hablando de Latinoamérica, que las iglesias bíblicas y bíblicas grandecitas no pasarán por ahí de 400 o 500 personas, pero hoy en día vemos iglesias que 15.000, 20.000, eso ya es otra cosa diferente. ¿Sí? Adicional, ¿qué tienen para decir? Carlos, sí, yo tengo de pronto un apunte extra. Sí. Eh, Evidentemente esta porción del libro pues, nos está llamando como, no sé, como un rompimiento a la indiferencia, ¿cierto? Ajá. Y que obviamente el ayudar a las personas que están en necesidad, que se hagan no simplemente, como decía él, por una motivación como de una culpa, sino que yo lo haga realmente para la gloria del Señor. Ahora, no dejaba de pensar en Hechos capítulo 7. Y se decía que en algún momento pareciera que se estaba descuidando a las mesas, ¿cierto? Y se estaba descuidando la obra, la predicación de la palabra por atender a las mesas, es lo que realmente quería decir. Exacto. Eso es lo que Se, usted dice, es lo que puede llevar el evangelio social. Ese punto es muy importante, sí. exacto, entonces mire esto. Se dio que justamente entonces llamaron a 7 personas a que atendieran las mesas, pero usted se da cuenta que las características de estas personas no eran características simplemente de gente que amaba a las personas en necesidad. No, decía que eran personas con sabiduría, llenas del Espíritu Santo, de fe y de buen testimonio. ¿Sí? Requiere que las personas que participen de la obra social tengan ese tipo de características. Uno, porque si la persona no está bajo esos requisitos, simplemente lo va a hacer por una motivación egocéntrica. Nos damos cuenta pues en las redes sociales que todo acto de amor y de buena obra social, todo se registra en las redes sociales como si eso pues no sé qué intención tiene, más que alimentar el ego y la carne, ¿cierto? Pero lo segundo pudiera pasar, que una persona que no tenga sana su corazón participe en estas buenas obras simplemente para calmar la conciencia de su pecado, ¿sí? Entonces se requiere que sean personas que estén arraigadas y establecidas en el Señor, que participen en la obra social por amor a la gente y para gloria del Señor y punto. Ujú. No, y lo que dice Gustavo es muy cierto. Puede llegar el punto, o sea, es necesario hablar que estas también, como dice Santiago, estas obras nacen de un corazón regenerado, ya que hemos hablado de la regeneración. Hay obras que nacen de un corazón regenerado y Santiago se enfoca en eso, que es como el creyente tiene que enfocar también. Pero también dedicarnos a la labor social, no se puede descuidar el predicar el evangelio. Hay personas que dentro de la congregación se deben de enfocar a eso, pero la predicación del evangelio, el enseñar, el orar, nunca se puede cambiar por un evangelio social, y eso es lo que pasa hoy en día con el evangelio social, que se llevan a que las personas muestren un inconformismo ante la nación, que se apoyen marchas sociales, que apoyen, y eso realmente se descuida la realidad del evangelio y lo que se debe predicar. Pero lo que usted dice es muy, muy cierto. ¿Algún aporte adicional que tengan ahí para que vayamos terminando? ¿Alguien que quiera decir algo adicional para que vamos orando y terminemos? De este libro, los motivo a leer el libro está ahí en la página, estamos leyendo como ya 13 versículos ahí poco a poco. Entonces, no sé, ¿alguien quiere decir algo para finalizar? Y oramos. Quería De los que hacerle un poco... una pregunta. Sebastián, sí. Sí, sí. Cuando hablamos, Sí, bueno, del Sebastián. evangelio social, em, ¿cómo se dice? Cuando tenemos una lucha con todo lo que es aborto y, bueno, el avance de igual de los LGTBs, ¿se podría llamar también a esa lucha que realiza en la iglesia evangelio social? ¿O en qué parte puede, o realmente es algo contrario
y algo que realmente sí tiene que realizar la iglesia, una lucha contra esas cosas. O sea, la iglesia tiene que presentar una posición basada desde la Biblia, ¿cierto? En esos temas que son temas morales y de ideología de género, la iglesia tiene que presentar una oposición basado desde la Biblia. El problema es que eso se convierta en movilizaciones y la iglesia solamente se enfoque en movilizaciones y deje de lado el evangelizar esas personas que sí están de acuerdo con el aborto, que es donde nosotros tenemos que predicar. O sea, ¿qué es lo que pasa con estos movimientos sociales? Que cuando surgen, lo que hacen es que la iglesia empieza a perder su enfoque de evangelizar y se dedican a generar posiciones políticas basadas desde la Biblia. Y entonces ahí qué tipo de evangelización estamos teniendo, ¿no? No estamos evangelizando a nadie, solamente estamos estableciendo nuestras posiciones que las queremos arraigar con una fuerza política, pero dejamos de evangelizar. Ese es el problema que puede pasar. Nosotros sí tenemos que mostrar la postura bíblica, pero hay muchas personas que están de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, que esas personas hay que llevarlas poco a poco a mostrarles la postura bíblica antes de generar una oposición política a ellos. Claro que nosotros nos debemos oponer, pero no se debe dejar de evangelizar porque es que nuestra labor es evangelizar a través de la palabra, ¿sí? Y nosotros sí nos debemos oponer a esas ideologías que salgan y que quieran ir en contra de la palabra, pero como le digo, no podemos dejar de evangelizar, que se cambie, como he dicho, que se cambie lo que la iglesia tiene que hacer y se dedique solamente a marchas. Mire que uno de los promotores hay muchos hombres pastores que ellos mismos digámoslo así, como le decimos, se adhirieron banderas sociales y convirtieron a la iglesia en eso, en una fuerza social. Por ejemplo, Martin Luther King, hay muchos hombres que que convirtieron a la iglesia en un movimiento social y no es lo que realmente tiene que ser la iglesia, una iglesia evangelizadora. ¿Sí? Y mucho pastor puede caer en eso. En lugar de evangelizar a personas que tienen un corazón malo, se adhieren banderas sociales y la iglesia se convierte en una promotora social. Sí, más o menos doy ahí la diferencia, Sebastián. Sí, hermano. O sea, es más que todo una situación de enfoque, ¿no? Sí, enfoque, claro que sí, porque por ejemplo, con la paz, hay ciertos movimientos que pues yo no estaría de acuerdo. Bueno, la iglesia tiene que luchar, hacer campo, no, en ocasiones la iglesia en lugar de movilizarse tiene que orar, ¿cierto? Hay ciertas movilizaciones con las que yo no estoy de acuerdo, o sea, estoy hablando desde mi enfoque, yo. Y yo digo que hay ciertas movilizaciones que ya es a la libre conciencia de las personas, pero hay momentos donde la iglesia en lugar de movilizarse tiene que orar y dedicarse a evangelizar. Pero es que hay pastores que, mire, me parece que es en Chile donde muchos pastores estuvieron criticando a otros pastores porque ellos se abanderaron de causas sociales y convirtieron a la iglesia los sermones. Todos los domingos eran causas sociales en lugar de predicar la palabra. Eso es lo que no puede pasar. Y mire lo que está pasando en Chile y lo que pues ahí está mitigado, pero yo escuché a muchos amigos colocar eso y que dice que no estaban de acuerdo y mire lo que conllevó todos esos movimientos sociales que están metiendo en la iglesia, donde en lugar de predicar la palabra se dedicaron a promover movimientos sociales. Ahí es donde usted dice, es un enfoque incorrecto. Pastor, Florencia. sí, una cosa, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Yo Por ejemplo, pienso, Uruguay, ¿no? Uruguay es bien social. Puede corregir. ¿Cómo? No Uruguay es escuché. bien social. Sí, O sea, Uruguay es hace como 15 años que es socialista. socialista, recién ahora cambiaron el gobierno. Claro, sí, hace 15 años que Capitalista. teníamos varios gobiernos que eran socialistas. Fue por medios democráticos, no fue ningún medio corrupto ni nada de eso, pero sí hace 15 años que éramos así. Pero lo que yo iba a preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me parece, ¿no? Que es cierto que no se debe cambiar el evangelio de los domingos, ni el evangelio no se debe cambiar por un evangelio social, ¿no? Que no se debe cambiar la predicación de los domingos por eso, totalmente de acuerdo, ¿no? A mí lo que sí me parece que es necesario que el cristiano conozca de esas doctrinas para poder combatirlas. Lo digo por experiencia personal, porque
hace unos años atrás yo no era cristiana, ni siquiera sabía de las iglesias evangélicas ni protestantes, no entendía mucho la diferencia. Y un compañero, me acuerdo de los estudios, él me explicó la historia del feminismo y me dijo que las feministas, por ejemplo, yo estaba militando en un movimiento así, y él me dijo, las feministas nacieron gracias al capitalismo. Y ahí yo dejé eso enseguida, porque digo, vi la contradicción. Entonces a mí me parece que las personas también deben saber, deben conocer de esas cosas, pero también para encontrar las contradicciones. Digo el cristiano, porque uno a veces, digo, digo el cristiano en general, no estoy hablando de la predicación de los domingos, digo la persona que es cristiana, porque también me parece que es como una herramienta también que sirve a la otra persona para que la otra persona también se pueda convertir, porque si también es parte de amar al prójimo. Si uno no conoce cómo piensa la otra persona, ¿cómo la va a amar? Si solamente les está hablando y explicando lo que él sabe, pero no está sabiendo lo que el otro piensa. Me parece a mí. Pero, Sí, claro. o sea, pero entiendo eso eso entiendo totalmente, estoy totalmente de acuerdo que no se debe cambiar el evangelio para nada, eso sí. Por ejemplo, yo tampoco Pero estoy era de acuerdo. solamente eso. Sí. Por ejemplo, yo tampoco estoy de acuerdo, o sea, una posición personal, que por ejemplo estén utilizando todas las predicaciones del domingo para hablar de la pandemia. A mí tampoco eso me parece. Y yo, hasta pastores reformados hacen eso. Pues es mi posición. Yo he escuchado por ahí, es que cómo debe vivir el cristiano en momentos de COVID-19. Cómo enfrentar la pandemia. Eso tampoco, o sea, pero hay respetable, ¿cierto? Entonces la idea es como eso, lo que usted dice, ¿cierto? No cambiar el evangelio. No obstante, yo creo que la persona sí también tiene que tener un entendimiento de los sucesos históricos y de las cosas que está pasando en su país. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque ya son las 9:10 y vamos a orar, hermanos. ¿Listo? Vamos a aprovechar, siempre estamos aprovechando como para orar ahí 2 minuticos, 3 minuticos sobre lo que está pasando en Latinoamérica, que Dios nos ayude. Y también hay que orar mucho por los hermanos ecuatorianos, ¿cierto? Ariana, que es de Ecuador, pero pues vive en Estados Unidos, pero hay que orar bastante, ¿cierto? O sea, lo que muestran en la televisión, pues es aterrador. Dios permita eso no se replique en otros países de Latinoamérica y que sea Dios guiándonos. ¿Listo? Entonces vamos a orar para que sea Dios teniendo misericordia. Bueno. Padre, gracias Señor por este tiempo de estudio de la palabra de Romanos. Gracias por permitirnos profundizar porque cada versículo de tu palabra, Señor, es edificante para nuestras vidas, nos lleva a crecer, Señor, nos lleva a avanzar, nos lleva a que podamos conocerte más. Gracias, Señor, por estos versículos porque sabemos que somos débiles y necesitamos de tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, ayúdanos a avanzar y ayúdanos a vivir para ti. También, Señor, aprovechamos este tiempo para orar por lo que está sucediendo, Señor, en Latinoamérica. Aquí, Señor, que estamos reunidos diferentes hermanos de diferentes ciudades, Señor, también de algunos países de Latinoamérica. Y te pido, Señor, para que sea, Señor, tú escuchando nuestro clamor, Señor. Ayuda, Señor, a este territorio en el cual nosotros, Señor, oramos y representamos, para que sea, Señor, tú permitiendo, Señor, que este virus, Señor, no avance, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Sabemos, Señor, que también esto tú lo has permitido con el fin de que tanto la iglesia como la humanidad pueda colocar los ojos en ti, pero clamamos, Señor, por tu misericordia y por ayuda, Señor, ya que últimamente, Señor, hay personas, Señor, que están muriendo, ahora hay creyentes que están muriendo y te pedimos, Señor, para que seas tú teniendo misericordia, pero también, Señor, que como iglesia podamos levantarnos a orar y podamos volver a ti, podamos profundizar, Señor, en las escrituras, podamos ver la maldad de nuestro pecado, podamos ver la maldad, Señor, que aún hay, Señor, en el mundo, y que las personas, Señor, puedan volver los ojos en ti, que también pueda ser una oportunidad para que podamos predicarle, Señor, a las personas del Cristo bíblico, Señor. Te damos, Señor, a ti la gloria, la honra, en nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Ay, qué pena con las Gracias. interrupciones que tuvimos hoy, pero bueno, vamos. Bendiciones. No fui capaz otra vez de volverme a conectar al portátil, me tocó todo el tiempo desde el celular. Pero bueno, menos mal ahí están los plan B también. Muchas gracias. El Señor les bendiga mucho. Bendiga a todos.